En un mundo corrompido por la maldad, brilla una luz, surge una voz. Abba, Padre. Abba, Padre. Abba, Padre. Queremos escuchar tu voz. Abba, Padre. Abba, Padre. Vente tu Espíritu, Señor. Abba, Padre. Abba, Padre. Queremos escuchar tu voz. Y ya con ustedes, sus anfitriones. Bienvenidos, hermanos y hermanas, a este su programa Abba Padre Internacional. Qué alegría contar con tantos hermanos y hermanas que nos siguen a través de las redes sociales, que nos escuchan y nos televisan a través de los medios de comunicación. Vamos a orar. Ha llegado la hora propicia de que junto a esta familia de Abba Padre y tantos hermanos y hermanas que están sedientos de Dios, vamos a pedir al Espíritu Santo que descienda. Vamos a clamar con fe para que hoy, en el nombre de Jesús, recibamos un nuevo Pentecostés. Es necesario renovar nuestra fe bajo la llenura del Espíritu Santo. Oremos. Ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Divino. Ven, Espíritu Consolador. Ven, Santo Espíritu de Dios. Manifiéstate en nosotros. Llénanos de tu amor. Sácianos de ti, oh Espíritu Santo. Bendito y alabado eres, Señor. Gloria, gloria y alabanza. Bendita tu presencia santa. Gracias, Espíritu Santo, porque te estás derramando sobre cada corazón. Llena a tantos hermanos y hermanas que anhelan tu presencia. Ven con tu brisa suave, Espíritu Divino, y déjanos inundados de tu amor. Gloria, 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 alabanzas. Gracias, Espíritu Santo. Gracias por esta visita de tu amor y tu gracia en nosotros. Gracias, Señor. Gracias. Mis hermanos, hoy reflexionamos con la lectura del Santo Evangelio según San Mateo en su capítulo 12, en los versos del 1 al 8. En aquel tiempo atravesó Jesús en sábado un sembrado. Los discípulos que tenían hambre empezaron a arrancar espigas y a comérselas. Los fariseos al verlo le dijeron: mira, tus discípulos están haciendo una cosa que no está permitida en sábado. Jesús les replicó: ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y sus hombres sintieron hambre? Entró en la casa de Dios y comieron de los panes de la proposición, cosa que no les estaba permitida ni a él ni a sus compañeros, sino solo a los sacerdotes. ¿Y no habéis leído en la ley que los sacerdotes pueden violar el sábado en el templo sin incurrir en culpa? Pues os digo que aquí hay uno que es más que el templo. Si comprendieran lo que significa quiero misericordia y no sacrificio, no condenen a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Hermanos y hermanas, esto es palabra del Señor. Qué maravilloso escuchar este Santo Evangelio. Este relato impacta mucho mi vida, porque Jesucristo se nos revela una vez más de lo que Él es, su esencia, su amor, su gran misericordia para contigo y conmigo, hermanos y hermanas. Y aquí vemos otro de los enfrentamientos que se da entre Jesús y los fariseos. Y estos buscaban, me refiero a los fariseos,
estaban al acecho de las acciones de Jesús y sus discípulos para ponerlo a prueba, para detectar una mínima debilidad en cuanto al incumplimiento de su ley mosaica. Los fariseos, escribas y todos estos religiosos judíos llevaban una vida de prestigio, de apariencia, mostrando al pueblo toda su sabiduría sobre el conocimiento de su Torá. La ley mosaica, que era esto que se llevaba a cabo en los sábados cuando se les enseñaba en la sinagoga. Sin embargo, ¿de qué le vale a un religioso, a una religiosa, exponer con toda sabiduría los conocimientos de la ley si no tiene amor y compasión con aquellos que están a su alrededor? Y es por esto que en este domingo escuchamos la lectura del Santo Evangelio del Buen Samaritano. Jesucristo quiere actos de misericordia y no de sacrificio. Recordemos este episodio del Buen Samaritano. Hermanos y hermanas, estamos en los tiempos donde el Señor nos está invitando a tener una postura de amor con aquellos que necesitan. Los maestros, aquellos catequistas, aquellos hombres de Dios que están en las calles y en el templo enseñando y formando al pueblo de Dios. No es solo enseñar a las personas el conocimiento del poder de la palabra, sino tener un encuentro con esta palabra que es el verbo de Dios encarnado. Aquí vemos que los fariseos estaban esclavos de la ley. Vivían a cabalidad como una rutina el cumplimiento de esta ley mosaica. Sin embargo, vemos la actitud de Jesús y sus discípulos que viven en la libertad de los hijos de Dios y no tienen miedo. Los fariseos están anclados en manifestar una apariencia de lo que ellos son. Sin embargo, hermanos y hermanas, ellos realizaban sus actividades en el templo en día sábado, y esto el mismo Jesús expresó que no se le tomaba como culpa. La realidad es que Cristo no vino a abolir la ley, sino que quiere mostrarle la ley que Él quiere manifestarle a los hombres, que es la ley del amor, que es mucho más importante que cualquier otro precepto. Jesucristo permitió que sus discípulos arrancaran las espigas porque había una necesidad. Y esto es tener compasión con tu prójimo. Esto es permitirle al otro, a través de tu accionar, de tu ser partícipe, de cubrir una necesidad. Y nosotros como cristianos que queremos vivir una vida conforme a la voluntad de Dios, estando conscientes de que no somos perfectos, teniendo la certeza de que habrá momentos de caída, momentos de debilidad, pero por la misericordia tan grande que tiene nuestro Padre, que se nos revela en la persona del Hijo. Yo soy testigo de esa misericordia. Podemos estar aquí dando testimonio en el nombre de Jesús, que Jesús mira con compasión a sus hijos. Y que así como Jesús permitió que los discípulos saciaran una necesidad, así yo misma puedo dar testimonio de que a través de hermanos y algunos sacerdotes que tienen una visión espiritual, que se dejan guiar por el Espíritu Santo, se detienen cuando ven una necesidad y no andan señalizando las debilidades que tenga ese hermano o esa hermana. Es mucho más fácil ser un maestro de la ley que haga alarde de sus años en la iglesia, de que soy director, de que dirijo tal grupo o tal ministerio. No, hermano. La gracia no está en el dirigir o en el tiempo que tú tengas dentro del templo. La gracia de Dios se manifiesta cuando tú y yo somos capaces de experimentar a través de una acción de misericordia lo que Cristo Jesús ha hecho con nosotros. Tenemos que estar atentos de que Cristo en ningún momento dejó de cumplir la ley, todo lo contrario. Él enseñaba a sus discípulos que debía de cumplirse la ley mosaica, pero sin dejar de cumplir el mandato del amor de Dios. Y qué maravilloso, hermanos y hermanas, es que cuando nos damos cuenta de que Dios es el centro de nuestras vidas, dejamos de vivir una vida de apariencia. Recordemos la parábola cuando Jesús se refiere a los escribas y maestros de la ley como aquellos que son unos hombres que viven de apariencia, que son unas personas que están llenos de levadura.
que aquello que manifiestan por fuera está muy lejos de su parte interior, porque esto es la levadura, reflejar una abundancia de algo que no tenemos, querer mostrarle a las personas que están a nuestro alrededor lo que realmente nosotros no somos. Experimentemos el amor de Dios y demos gracias a Cristo Jesús de que Él viene a nuestro encuentro, que Jesucristo se manifiesta en aquellos que tienen necesidad. Hay una parte importante, hermanos y hermanas, en este evangelio que te quiero compartir, ya que en esta perícopa de San Mateo, cuando Jesús le dice a los fariseos, pues os digo que aquí hay uno que es más que el templo. Esto es un anuncio de lo que es la profecía del Mesías, pero ellos no podían entenderlo porque estaban en su vanagloria, en su soberbia de creerse mejores que Jesús, y se morían de envidia porque las palabras de Jesús llamaban la atención de todo el pueblo y hablaba como aquel que tiene autoridad. Sin embargo, hermanos y hermanas, el Hijo del Hombre es Señor del sábado, porque Cristo es supremo, es el Verbo de Dios encarnado, y para Él todas las cosas son posibles. Bendiciones. La revista digital disponible para ti, gratis y mensual. Búscale y comparte la revista digital Abba Padre con temas relevantes para una nueva evangelización con alegría y ardor. Abba Padre, el medio espiritual más completo, práctico y actual para apoyar, animar y difundir la obra santa de los evangelizadores hispanoparlantes de hoy. Gratis y mensual. La revista digital. Bienvenidos a esta nueva edición de Cerrando las Puertas al Enemigo, segmento que se emite dentro del programa Abba Padre. En estas últimas clases nos hemos estado deteniendo en una serie de precauciones que hay que tener, pues trabajar siempre acompañado espiritualmente por un grupo que interceda y presencialmente para un grupo de auxiliares, cómo proteger a quienes participan en el exorcismo, qué requisitos hacen falta para poder participar en un exorcismo como auxiliar, sobre todo la discreción, ¿no? Esto es fundamental. Pero hoy quería también fijarme en otro punto que muchas veces no se cuida. Y digo, estas cosas prácticas de las que estamos hablando en ocasiones no se tienen suficientemente en cuenta y entonces el enemigo las aprovecha para destruir, para hacer muchísimo daño. Bueno, pues uno de los principios que hay que tener siempre presente y que es frecuentísimo que no se cuide es que, así como la sanación se puede ejercer en público, acaba una misa que se ha pedido por los enfermos y los sacerdotes presentes, los diáconos, imponen las manos para sanación de los enfermos. Pues eso, no hay ningún problema en hacerlo a un grupo, los asistentes, todos juntos y tal, estupendo. Pero la liberación, siempre individualmente. Siempre individualmente. Siempre individualmente. Y lo insisto 3 veces porque es que es una pena que no se haga. Resulta que una persona que sabe que está poseída, le dicen, pues vente a una adoración eucarística. Y claro, es una locura. Ante el Santísimo expuesto, los demonios no se pueden esconder y saltan y se monta el espectáculo. Y entonces, ¿quién es el protagonista ahora? Los demonios, que además van a provocar un terror, porque como la gente no sabe estos temas, se aterroriza. Cuando ve, pues estuve en tal sitio, en tal santuario y pasó tal cosa, en una adoración, en no sé dónde y tal, pues horrible. Y luego, aparte de que el protagonista pasa a ser no Cristo, sino los demonios,
es que, en segundo lugar, se difama al interesado. ¿Por qué nadie tiene que saber que ese señor está poseído? ¿O tiene unas influencias muy graves? Porque ¿quién tiene que saber eso? No, hay que proteger. Y además pasa otra cosa, que es que cuando se hace en público, se junta gente que interactúan los demonios y unos y otros y salen peor de cómo llegaron. Esto es muy clave. La liberación individualizadamente. No se puede rezar simultáneamente sobre varios pacientes. Yo me acuerdo de un exorcista de un país de Centroamérica que, como estaba muy desbordado y venía mucha gente, pues juntaba a la gente. Y aquello era un guirigay. Salían, por supuesto, muchísimo peor de cómo entraron. Y él pensando que no, que eso era liberación. ¿Qué va a ser liberación? Eso es interactuación y es agravarse el problema. Y también he visto exorcistas que utilizan, entre comillas, pero utilizan a personas poseídas para detectar qué demonios están atacando a ese paciente. Pero vamos a ver, ya se sabe, por supuesto, que una persona que está poseída tiene una percepción para el mal, porque claro, el enemigo está en él y entonces hace que esa persona perciba cosas que no percibe una persona que no tiene ese tipo de problemas. Y entonces claro que puede detectar qué demonios están ahí, tal y cual. Pero eso es un disparate, eso no se puede nunca utilizar a una persona que tiene ese problema, porque se va a poner peor, porque además los demonios mienten, pero mienten más que hablan y pueden confundir. Hay muchas maneras de mentir. Decir una verdad, pero decirla de manera que confunda a los que están presentes. O genere, por ejemplo, decir, pues eso te lo ha hecho fulanito. Y ya tenemos el problema. El odio cerval, el resentimiento que esa persona va a tener a quien le ha hecho el hechizo. No, como dice el vademecum para exorcistas de un vademecum del siglo XVII, pues de Remigio, el padre Benito Remigio Noidens, dice que en el siglo XVII se consideraba pecado mortal preguntarle a los demonios quién había hecho el maleficio. Pecado mortal. ¿Por qué? Porque las consecuencias son nefastas, o sea, destruyen completamente a la persona, pues, o sea, no se puede rezar a la vez sobre varios pacientes, salvo que sea el caso de un mismo maleficio que ha ocasionado influencias en varios miembros de una familia que no sean posesión. Si están poseídos no, porque va a ser tremendo, se va a realimentar. Pues son influencias, si es el mismo maleficio el que los afecta a los dos, pues no se les puede rezar juntos. Pero a dos personas de la familia, no a personas ajenas, ¿no? Tampoco se debe permitir que un poseído acuda a lugares donde haya otros poseídos, porque se producen interactuaciones, o que eso sean lugares donde se prevé que van a saltar sus demonios. A ver, un poseído es una persona inmunodeprimida espiritualmente, que no puede arriesgarse a acudir a lugares contaminados donde pueda contagiarse fácilmente. Y salvo que esté ya en una fase muy avanzada de sometimiento de sus demonios, no se le puede permitir que participe en otras oraciones de liberación o en celebraciones litúrgicas, exposiciones del Santísimo, misas de sanación, en que se prevé que podrían provocarle manifestaciones de los demonios. Entonces, no. La persona que está poseída y que está en un estado todavía de no sometimiento, porque hay poseídos que ya controlan muchísimo y que son capaces de acercarse a comulgar ellos solos y reprimir y retener a los demonios, que se los llevan los demonios, claro, porque que entren en el cuerpo donde están los demonios, entre el cuerpo de Cristo, pues claro, es que se queman, es como si se quemaran en el infierno, ¿no? Entonces, hay poseídos que ya están en una fase de sometimiento y no hay problema, pero el que no hay ese sometimiento,
y que puede producirse en interactuaciones y puede producirse manifestaciones, pues no. Y ya digo, por supuesto, nunca utilizar a los afectados para discernir. Pues eso no puede ser. Ahí me decía un sacerdote que luego dejó el ministerio, que le estaba ayudando a una señora que tenía dudas si estaba poseída o no. Salió de las dudas porque pasó unos días en un monasterio y las monjas la echaron inmediatamente porque se dieron cuenta que es una persona que estaba poseída y no estaba en condiciones de estar en una vida comunitaria monacal. Pero el hombre estaba permitiendo que esa persona le ayudaba. Y él dice, no, es que detecta muy bien los demonios. Y yo le decía, pues claro, no los va a detectar si los tiene en su cuerpo. Hombre, no estoy seguro. Pues, hombre, da toda la impresión por los datos que estás dando. Y efectivamente. Y acabó influyendo en esa persona y acabó destruyendo su sacerdocio. Hay que tener muchísimo cuidado con todos estos temas. Esto, a ver, no hay que tener miedo a los demonios, hay que tener miedo a cometer imprudencias, porque son gente mucho más listos que nosotros y mucho más poderosos que nosotros. El Papa lo dice, que no hay que tenerles miedo, pero que no hay que hablar, no hay que dirigirse a ellos, no hay que darles protagonismo, no hay que... No, con los demonios no se habla, con los demonios no se les da protagonismo, no se les da la oportunidad de que monten un espectáculo que aterrorice a la gente. Pues, por tanto, siempre cómo debe realizarse la liberación, el exorcismo, individualizadamente, que son temas muy delicados. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. Bienvenidos, mis queridos hermanos, a Momentos de Teología. Vamos a seguir desarrollando el tema sobre la jerarquía de la iglesia. Estábamos hablando todo este tema en el anterior encuentro, poniendo énfasis en que todos teníamos la misma dignidad dentro del pueblo de Dios. Todos tenemos la misma dignidad, nadie es más que nadie, ni el Papa es más que en dignidad que cualquiera de los fieles, el más laico, más pequeño, ni nadie por encima de nadie en dignidad, ¿de acuerdo? Todos somos iguales. Ahora bien, Dios ha querido del rebaño, de su rebaño, elegir de sus miembros personas que son llamados a servir a ese mismo rebaño, del cual ellos fueron miembros. Entonces habíamos hablado de eso, y en este caso, esas personas que son elegidas de ahí, pues son los que se vuelven o son enviados para ello, para regir, para gobernar, para enseñar a ese rebaño con la autoridad de Cristo, in persona Christi Capitis, en la persona de Cristo que es la cabeza, y a esto es lo que le llamamos pues el orden sacerdotal dentro de la iglesia. Para seguir dentro del mismo, dentro del propio sacramento ministerial, del misterio eclesial, debe tener un carácter colegial. Desde el comienzo del ministerio, el Señor Jesús instituye a 12, ¿de acuerdo? Él tenía muchos discípulos, tenía muchos seguidores, pero Él instituye a 12, Él escoge a 12. Semillas del nuevo Israel, a la vez que el origen de la jerarquía sagrada. Elegidos juntos fueron también y enviados, y en su unidad fraterna estarán al servicio de la comunión fraterna de todos los fieles. Será como un reflejo y un testimonio de la comunión de las personas divinas, es decir, de la Santísima Trinidad. Por eso todo obispo ejerce el ministerio en el seno del colegio episcopal, en comunión con el obispo de Roma, sucesor de Pedro y cabeza del colegio. Los presbíteros ejercen su ministerio en el seno del presbiterio de la diócesis, bajo la dirección de su obispo. Por eso ningún sacerdote es ordenado en el aire. Todo sacerdote es incardinado en una diócesis, bajo un obispo, siempre, todo sacerdote, todo diácono, siempre es así. Y un obispo es
consagrado para una diócesis. Siempre se le da una diócesis, aunque sea obispo auxiliar de una diócesis, se le dice es el obispo de Tolsona, de donde sea, pero siempre es un obispo de un sitio concreto. Nunca se ordena a nadie en el aire, ¿de acuerdo? Siempre a una diócesis, a un sacerdote, a una diócesis bajo un obispo, y el diácono igual. Por eso es propio también por la naturaleza sacramental del ministerio eclesial tener carácter personal. Cuando los ministros de Cristo actúan en comunión, actúan siempre de manera personal. Cada uno ha sido llamado personalmente. Jesús le dice, tú sígueme. Después eso le hablaba de la imagen del rebaño. Él llama. Alguno dice, tú sígueme. No todos son llamados, porque como le hablaba al principio, no todos pueden ser ojos, no todos pueden ser oídos, no todos pueden ser piernas, no todos pueden ser corazón. Algunos tienen llamados especialísimos dentro de la iglesia. Para ser en la misión común de todos un testigo personal, que es personalmente portador de la responsabilidad ante aquel que da la misión, que actúa in persona Christi en favor de personas. Por eso es que le agarra el sacerdote y lo dice en primera persona, yo te bautizo en el nombre del Padre, yo te perdono o yo te absuelvo. En la persona de Cristo, él lo dice personalmente, pero es en la persona de Cristo. Luego también en la consagración, él lo hace en primera persona. Cuando él dice, porque esto es mi cuerpo, él no dice porque eso es su cuerpo que fue entregado por vosotros. O él no dice porque este es el cáliz de su sangre. No, esto es el cáliz de mi sangre. Sangre de la alianza nueva y eterna. Por tanto, el misterio sacramental de la Iglesia es, pues, un servicio colegial y personal a la vez, ejercido en nombre de Cristo. Esto se verifica en los vínculos entre el colegio episcopal y su cabeza, el sucesor de San Pedro, y en relación entre la responsabilidad pastoral del obispo en su iglesia particular y la común solicitud del colegio episcopal hacia la iglesia universal. Por eso le comentaba en la otra vez del tema esto de el vínculo con el Papa. Cuando alguien no tiene un vínculo con el Papa, pierde algunas cosas que son parte de la pastoral, de la cura de almas. Hablamos, por ejemplo, de un caso concreto, de la fraternidad San Pío X. Hablamos, por ejemplo, sobre ese caso concreto para ponerlo de ejemplo. Ahora, el colegio episcopal y su cabeza, que es el Papa, que es el obispo de Roma. Ven, hasta el Papa no está en el aire. El Papa es el obispo de Roma. Como les comentaba siempre, se es sacerdote de un lugar, obispo de un lugar, diácono de un lugar. Nadie se lo ordena en el aire, nadie queda en el aire. Cristo, al instituir los 12, formó una especie de colegio o grupo estable y eligiendo de entre ellos a Pedro, lo puso al frente de él. Así como por disposición del Señor, San Pedro y los demás apóstoles forman un único colegio apostólico, por análogas razones, están unidos entre sí el romano pontífice, sucesor de Pedro, y los obispos, sucesores de los apóstoles. Yo les había hablado de eso, que el único que sucede a un apóstol es el Papa. Él es el sucesor de Pedro, como el primero entre muchos. Pero los demás obispos no suceden a un apóstol. O sea, no hay un obispo que sucede al apóstol Santiago. No. Todos ellos suceden a los apóstoles, al colegio apostólico. El Señor hizo de Simón, al que dio el nombre de Pedro, y solamente de él es que él toma la fundación de su iglesia. Tú eres piedra, y sobre esta piedra es que voy a edificar mi iglesia como fundamento. Y él le entrega las llaves de ella.
así como por disposición del Señor, San Pedro y los demás apóstoles pertenecen a ese colegio que son los pastores o los que dan ese alimento de la enseñanza, de la palabra, de proteger y de cuidar a este rebaño. Pedro, que este colegio del apóstol tiene que estar unido pues a Pedro, y de los demás apóstoles que pertenecen también a este cimiento de la iglesia, pues se continúa por los obispos bajo el primado del Papa. El sumo pontífice, que es el obispo de Roma, sucesor de San Pedro, es el principio y fundamento perpetuo y visible de la unidad, tanto de los obispos como de la muchedumbre de los fieles. Por eso ustedes ven que está el listado desde San Pedro hasta el Papa Francisco, sin interrupción, el que va sucediendo uno al otro a través de la historia, a través de los años. Cada vez un sacerdote que fue elegido obispo, que a su vez ese fue elegido sumo pontífice. Un fiel que a su vez fue elegido, llamado para ser servidor, que a su vez fue obispo, que a su vez fue llamado para que fuera el primero entre muchos, el sucesor del apóstol Pedro. El pontífice romano, en efecto, tiene en la iglesia, en virtud de la función de vicario de Cristo y pastor de toda la iglesia, la potestad plena, suprema y universal, que puede ejercer siempre en entera libertad. A esto nos referimos, en la iglesia hay lo que es jurisdicción. Por ejemplo, un obispo no tiene jurisdicción en otra diócesis. Cada diócesis es la parcela de ese obispo. Entonces el otro pastor de otra diócesis no puede en ese lugar pues ejercer sin autorización del pastor de ese lugar, de esa diócesis, que es el obispo ordinario. En el caso del Papa, el Papa tiene jurisdicción universal sobre todas las diócesis, arquidiócesis de todo el mundo. Donde sea que esté la Iglesia Católica, ahí tiene jurisdicción el sumo pontífice. Es decir, por ejemplo, para casar a alguien, cualquier sacerdote que vaya a casar a otra persona que sea de esa parroquia necesita permiso de su párroco para poderla casar. En el caso del Papa, el Papa no necesita permiso de nadie para casar a alguien, ¿de acuerdo? O sea, él está por encima de toda jurisdicción, por encima de todo obispado, de toda parroquia, de toda arquidiócesis, de toda conferencia episcopal, el sumo pontífice. El colegio o cuerpo episcopal no tiene ninguna autoridad si no se le considera junto con el romano pontífice, como cabeza del mismo. Como tal, este colegio es también sujeto de la potestad suprema y plena sobre toda la iglesia, que no se puede ejercer a no ser con el consentimiento del romano pontífice. Por eso una conferencia episcopal siempre va a ser validado todo lo que ellos puedan ejercer dentro de ese país, siempre y cuando estén en unión al romano pontífice. Entonces, cuando hay un colegio episcopal que se empieza a desviar o a darle espalda a la autoridad del romano pontífice, por ahí ya pierde validez. La potestad del colegio de los obispos sobre toda la iglesia se ejerce de modo solemne en un concilio ecuménico. No existe concilio ecuménico si el sucesor de Pedro no lo ha aprobado o al menos acepta como tal. No se llama entonces concilio ecuménico. En cuanto a este colegio, en cuanto compuesto de muchos, expresa la diversidad y la universalidad del pueblo de Dios en cuanto reunido bajo la única cabeza, y expresa pues la unidad del rebaño. Cada uno de los obispos, por su parte, es el principio fundamento visible de la unidad en sus iglesias particulares. Como tales ejercen su gobierno pastoral sobre la porción del pueblo de Dios que le ha sido confiada, asistido por los presbíteros y los diáconos. Como ya les comenté, ellos están pues dentro de su parcela que le toca pues servir a esos que están en esa diócesis, en esa arquidiócesis. Pues aquí dejamos un momento de teología.
En la próxima vamos a tratar pues los Tria Munera, que son esas 3 encargos que tienen para servir. En este caso, el de enseñar, el de santificar, el de gobernar. Estos lo vamos a desarrollar en nuestro próximo encuentro, así que no te pierdas Momentos de Teología. Seguimos con el contenido de tu programa Abba Padre Internacional. Y yo me encuentro aquí reflexionando y me encontré con una palabra sumamente edificante, sumamente motivadora, que me inspira a ir más allá de mis posibilidades. Josué capítulo 1, versículo 9. Esta es mi orden: sé valiente y ten ánimo, no tiembles ni tengas miedo. Yahvé tu Dios está contigo a donde quiera que tú vayas. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El Señor hoy nos imparte una orden. Y esta orden es que seamos valientes y tengamos ánimo. Sé valiente. ¿Cuántos hermanos están viviendo con miedo? ¿Cuántos hermanos están viviendo una cobardía que no los deja ni relacionarse con los demás? Que la pandemia, que la enfermedad, que el desempleo, que el año llegó y yo no tengo sueños, estoy estancado. El Señor hoy te dice, a ti y a mí, que seamos valientes. ¿Y qué es un valiente? Aquel que enfrenta las adversidades. Dice la palabra de Dios que en el mundo tendremos tribulaciones. Y el mismo Jesús nos dice, pero ánimo, yo he vencido al mundo. Tendremos problemas. Los problemas siempre van a venir. Hay un hermano que me decía, yo estoy decepcionado de los caminos del Señor. Porque yo pensaba que se iban a acabar mis problemas cuando yo asistiera a la iglesia. Y al contrario, ahora tengo mucho más problemas de los que yo tenía antes. Y yo le decía, hermano, bienvenido al club. Porque esos problemas nos van a hacer valientes. Esos problemas nos van a hacer vencer las adversidades. ¿Eres tú un valiente o eres tú una persona que vive acobardada por todo? Porque yo no sé de mañana, no sé qué pasará en mi matrimonio, no sé qué pasará en mi parroquia, no sé qué pasará en mi profesión, no sé qué pasará en mi vida. El Señor nos regala una orden: sé valiente y ten ánimo. Yo conozco mucha gente valiente dentro de la iglesia. Yo conozco mucha gente valiente en mi familia. Pero el gran problema de muchos es que no tenemos ánimo. Hacemos las cosas a regañadientes. Hacemos las cosas sin ánimo. Sacerdotes sin ánimo, predicadores sin ánimo, cantantes, evangelizadores, empresarios, gente sin ánimo, gente sin vida. Gente que está haciendo las cosas porque lo tiene que hacer. ¿Y cómo está tu ánimo? Ay, hermano, es que yo tengo problemas. Problemas usted siempre va a tener. El que no quiera problemas, que se cambie de planeta, pero en este siempre va a haber problemas. Anímate, anímate. Dice la palabra, sé valiente y ten ánimo. No tiembles ni tengas miedo, porque Yahvé tu Dios está contigo a donde quiera que vayas. A donde quiera que tú vayas, ahí está Dios. Si te vas a la derecha, Dios va contigo a la derecha. Si caminas hacia adelante, Dios estará contigo caminando hacia adelante. El gran problema es que tenemos que fortalecer nuestra fe, tenemos que fortalecer nuestro ánimo. Que te haya ido mal tiempo atrás no significa que te irá mal el resto de tu vida. Dios anda buscando gente valiente, Dios anda buscando gente con ánimo, gente con vida, gente de entusiasmo.
Venimos de una pandemia, de una situación que maltrató la fe de muchas personas. Todavía en estos tiempos hay gente que no ha podido congregarse a la iglesia, ya sea porque perdió un familiar, porque perdió la fe, porque perdió una gran oportunidad de negocios. Hay mucha gente que todavía está derrotada. Y el trabajo tuyo y el trabajo mío que estamos de pie es animarlos. Pero ¿cómo yo lo voy a animar a él o a ella si yo no estoy animado? Ánimo, hermano y hermana. Ánimo, porque Dios está contigo. Ánimo, porque esos ojitos tuyos van a ver maravillas. Ánimo, porque ese problema se convertirá en una gran bendición. Ánimo, porque esa mala noticia es el principio del levantamiento, del fortalecimiento de un hombre o una mujer de fe. Ánimo. Dios te quiere animado. Y animado no es que yo voy a vivir todo el tiempo sonriente y bromeando. No, animado es que yo sé que no trabajo solo. Animado significa que yo sé quién va conmigo. Animado significa que se me cerró una puerta, pero se me van a abrir 10 en el nombre poderoso de Jesús. Animado es que yo a lo mejor no estoy en un buen momento, pero Dios es el Dios de los grandes acontecimientos. Anímate. Tu familia te necesita animado, animada. Tu matrimonio te necesita con ánimo. Tus hijos te necesitan con ánimo, tu parroquia con ánimo, en tu trabajo hace falta mucho ánimo, en ese proyecto que quieres emprender hace falta mucho ánimo. Hay que ponerle vida, hay que ponerle ánimo, hay que ponerle esperanza, hay que ponerle a todo lo que hacemos una cuota de ánimo, de ese ánimo que viene de Dios. ¿Y cómo yo consigo ese ánimo? Orando con confianza. ¿Cómo yo consigo ese ánimo? Relacionándome con gente animada, con gente exitosa. ¿Cómo yo consigo ese ánimo? Dejando mi pasado atrás, dejando el hombre viejo atrás y centrándome en la nueva criatura que yo soy hoy en el nombre poderoso de Jesús. Dios me necesita animado para yo animar a los demás. ¿Y tú te unes a este club de los animados? Pues bienvenido al club, porque juntos vamos a levantar a muchos en el nombre poderoso de Jesús. Si quieres escuchar más reflexiones como esta, puedes entrar en mi canal de YouTube, Henry Valenzuela Predicador, y suscribirte. Les invito a que sigan con el contenido siempre alegre y edificante de tu programa Abba Padre Internacional. Continuamos. Así despedimos su programa Abba Padre Internacional, dando gracias a Dios por tantos hermanos que dejan que el Espíritu de Dios los use para que el Señor nos hable y comunicar la buena noticia que Jesucristo está vivo, que no todo está perdido, que no importa la pandemia, las plagas, la economía y la maldad de los hombres. El amor de Dios supera todo, el amor de Dios lo soporta todo. Si es la primera vez que nos escucha, deja que Dios toque tu corazón. Hay una gloria de Dios que se ha manifestado en tu casa, en tu lugar de trabajo, y sé testigo de que Jesús está vivo. Te invito de una manera especial a hacer clic a la campanita y formar parte de esta gran familia, Abba Padre Internacional. Hasta la próxima.